Bueno, pues seguimos de nuevo con el Kurdistán y nada, este es el vídeo 200, que sí me hubiese gustado que en homenaje hubiese sido la entrevista, que bueno, realmente la hice pero no la grabé. Hubo muchas cosas interesantes, pero bueno, ya lo recordaremos la próxima vez que vaya, ya haremos el documento gráfico. Bueno, nos habíamos quedado en las zonas de influencia después de la Primera Guerra Mundial, la francesa, que era Siria, Líbano, parte de Irak, la parte de Mosul, incluso parte turca, la británica, Palestina, parte de Jerusalén, Jordania e Irak. Un control internacional en la actual Israel, aunque bueno, esto ya lo vimos bien en el vídeo de Israel-Palestina. Pero lo que nos concierne el Kurdistán aquí es cuando ya queda totalmente dividido, ¿no? La parte turca, ¿no? Que Turquía es la heredera del Imperio Otomano, se considera, pues la recupera con su guerra de independencia, ¿no? Y el acuerdo de Lausana, ¿no? Ya vimos que la guerra de la independencia es, pues justamente, acaba la Primera Guerra Mundial en el 18, y ellos, como ya vimos en el mapa, que la parte del Kurdistán, esto es Turquía, y toda esta parte roja, más o menos un tercio, con las provincias de Midyat, Hakkari, Taban, de Guyesasit, Erzurum. Bueno, pues un tercio de su territorio era territorio kurdo, entonces pues claro, quiso recuperarlo y entró en guerra. Esa guerra yo tenía una duda y me la ha resuelto en gran parte, el vertedero de Kratos, que luego cuando tenga tiempo haré una referencia ahí debajo justamente en el vídeo que me ha dado de respuesta. La respuesta es que yo le dije que quien ayudó, porque no sé dónde leí, le habían ayudado a los ingleses, pero no tenía sentido, supuesto que los ingleses acababan de combatir hace 2 minutos en contra, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, ingleses y franceses contra la triple, los imperios centrales, ¿no? El alemán, austrohúngaro y el otomano, que se asoció con ellos y que lo destrozan. Entonces no tenía sentido. Podía ser los americanos, ¿no? Que siempre hacen tratos para cosas de futuro, pero no, tampoco está muy claro. Entonces realmente nadie le ayuda, lo único que las ayudas que tiene es la no ayuda, la no interferencia. O sea, llegan a acuerdos con ingleses y franceses, se retiran de allí, ellos se retiran de allí, entre otras cosas porque estaban tan liados y tenían tantas cosas que la península de Anatolia, o sea que esa parte pues no la podían atender. Entonces se retiran de allí. También con los rusos llega un acuerdo que le dejen tranquilas la frontera y parte, porque Rusia también, hay una pequeña fracción que quedó bajo la URSS, ¿no? Del Kurdistán, que lo anexó a la República Armenia, ¿no? Que esta formó parte después de la URSS. Entonces eso fue gracias también a un acuerdo turco con los rusos, que siempre ahí en el Cáucaso habían estado y estaban con problemas de frontera con Georgia y con Armenia. Pues ese trozo del Kurdistán se lo ceden a Armenia con tal de que no se no se metan en su guerra civil. Entonces la ayuda que tuvo Turquía fue que no interfirieran. Y aún con todo y con eso, su guerra va del 1919 al 1923, o sea, 4 añacos para someter a su parte del Kurdistán. Y entonces, pues como ya digo,
el sueño se desvanece aquí, después de la Primera Guerra, después del Tratado de Sèvres, se desvanece, llega guerra de independencia turca, llega el acuerdo de Lausana, el Tratado de Lausana, y el Kurdistán se hace añico. Turquía recupera su zona, la parte se divide en la parte siria, la parte de Irak, la parte de Irán y, como hemos dicho, la parte de la URSS, que como la URSS estaba también inmersa en su guerra civil bolchevique, que no acaba hasta el 21, pues se la da a Armenia. Bueno, por tanto, después de la Primera Guerra Mundial, los kurdos quedan más divididos que nunca, después de haber ayudado a los aliados, que se supone que son los buenos, ¿no? Y ver cómo su territorio, que es un sentimiento nacionalista, con una lengua, es repartido en naciones nacientes, naciones nuevas. Por tanto, durante el siglo XX no deja de haber revueltas kurdas en todos estos sitios. Aquí pongo, de momento no he encontrado documentación de la intervención kurda en la Segunda Guerra Mundial. Ah, pues mira, pues ya tengo otra pregunta para el amigo Kratos. En ningún bando, pues lo voy aquí a... Bueno, esto es una duda, pero este salto no es tan grande todavía. En ningún bando. No sé cómo está aquí. Bueno. Creo que pongo, no creo que con Hitler, y el otro con los aliados, me imagino que ya habían aprendido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? De la traición. Entonces, seguramente, me imagino que no intervendrían. Por ejemplo, en 1946, el Kurdistán iraní, pues sí pega un salto del periodo de entreguerra, no hablan nada, pues lo pondremos aquí, entreguerra. En el 46, el Kurdistán iraní declaró su independencia, formando la República de Mahabad, de régimen socialista. Pero la dinastía Pahlaví de Irán reconquista en un año, ya que la URSS convalecía de la Segunda Guerra Mundial y no apoyó a Mahabad. Parece que tenían como un pequeño, por lo menos, apoyo moral de la URSS en el periodo de entreguerras, pero claro, la URSS estaba con lo suyo. En la actualidad, en Irán se formó la provincia del Kurdistán con más de 1 millón de kurdos que viven más o menos tranquilos. En las últimas décadas la peor parte se la ha llevado los kurdos en Siria y en Irak, debido a la dictadura, ¿no? a los sistemas totalitarios de estos países, que han reprimido a las minorías étnicas. En Irak destaca la Mustafa Barzani, líder kurdo, que inició una guerra de guerrilla en el país, derrotado en 1975. Hubo una guerra abierta, ¿no? entre Irak y los kurdos de Irak, la operación Al-Anfal, entre el 86 y 89, también fue a consecuencia del apoyo kurdo iraquí al régimen de Irán, ¿no? En plena guerra irano-iraquí, que esta fue en los 80. En contra de Saddam Hussein, lo que dio lugar a Saddam Hussein perpetra un terrible genocidio de 50.000 kurdos gaseados, ¿no? Con gas mostaza. Después ya vimos la Primera Guerra del Golfo en el 91, que acabó con la política de petróleo por alimentos, o sea que Irak estuvo intervenida, pero no será hasta la Segunda Guerra ya de Estados Unidos, con George W. Bush, cuando ya con el apoyo de los kurdos iraquíes derrocan y matan a Saddam, y años después obtiene el Kurdistán iraquí una amplia autonomía, reconocida
en la última constitución de Irak, con capital en Erbil y como una entidad federativa dentro de Irak. O sea, prácticamente funcionan una federación, o sea, que tienen una especie de independencia. Lo único que sí, en cuanto a política exterior, dependen del gobierno iraquí. Aquí tengo un apunte que me he dejado. Hay una aclaración que la guerra de la independencia turca, Turquía se rebeló tanto contra Grecia, contra Armenia, contra Francia y Reino Unido. Pero bueno, hemos dicho que, según me aclaró Kratos, que con ellos llega un acuerdo para que no intervengan. Y entonces, pues bueno. Claro, a mí no me entraba en la cabeza cómo un imperio, después de que está destrozado, aparte que entra en guerra siendo... ya era decadente, era el enfermo de Europa, entra en guerra, después de 4 largos años lo destrozan, la pierde, ¿cómo gana luego su independencia, ¿no? Su guerra civil? Claro, la gana pues por eso, en 4 largos años y porque no hay interferencia. Bueno, en Turquía se forma el Partido de los Trabajadores del Kurdistán en 1978, el PKK, que lucha por la independencia de todo, es de corte marxista, lucha por la independencia de todo el Kurdistán, turco, sirio, iraní, iraquí, armenio. Comienzan con acciones armadas a finales de los 80 y es catalogado como terrorista. En Siria también la represión era fuerte, incluso negándole la nacionalidad a muchos de los kurdos. En Siria es más complejo. La guerra civil, vamos a ver un pequeño esquema. Tenemos al norte la parte 1, que ahora la enseño, ocupación turca. O sea que dentro de Siria los turcos le ocupan. Hay como una especie de cinturón de seguridad para contrarrestar el avance kurdo. Luego hay unas fuerzas democráticas sirias que son aliados kurdos, es la oposición al régimen de Bashar al-Assad, ¿no? El régimen actual, que está apoyado por Rusia. Y la tercera es Rojava, que es una federación democrática del norte de Siria, que digamos es el Kurdistán sirio, que pues, han formado esta federación. Entonces, si tenemos que Siria es esto, aquí la 1 y la 2 son ocupación turca, que Turquía ha entrado ahí reprimiendo a los kurdos y maneja esos territorios como un cinturón de seguridad para que los kurdos no sigan hacia arriba. La parte 2 es la oposición al régimen y esta es la parte del régimen. Y luego la parte 3, que es este piquito, así, es Rojava. Rojava es la federación que funciona. Entonces, de todo esto pues le preguntaremos a Chepón. Bueno, en el marco de la guerra civil siria, que aún continúa, se dio el levantamiento kurdo, coincidiendo también con el ascenso de ISIS, ¿no? ISIS ya sabéis que ya hablaremos, pero es una organización terrorista que reclama un Estado islámico general. Bueno, donde es de resaltar las unidades femeninas de protección, el ejército de mujeres kurdo, que fue decisivo en luchar contra el ISIS, que ahora hablaremos un poco de él, y con el apoyo de Estados Unidos, los kurdos logran expulsar tanto al Estado Islámico ISIS como el ejército de Bashar al-Assad. O sea que hay un momento en que es cuando se formará Rojava, que ahí expulsan tanto al régimen de Bashar al-Assad, como ya digo que está apoyado por Rusia, y al ISIS, al Estado Islámico. Todo esto ayudado por Estados Unidos. Y proclama, efectivamente,
y proclaman Rojava como Estado independiente, pero que no es reconocido e incluso actualmente sigue siendo atacado por Turquía, sobre todo con el retiro del apoyo de Estados Unidos por Donald Trump a los kurdos. Bueno, y ya tenemos los 15 minutos y todavía hay material para otro. Pues además tenemos aquí muchas cosas de la guerra civil siria, que todo nace con la primavera árabe, en fin. Y bueno, pues nada, dejamos aquí ya de momento, hasta el siguiente.